Buenas tardes a todos, soy David Galán, dirijo Bolsa General desde hace casi 13 años, líderes en formación de inversores y en análisis bursátil. Bienvenidos a este seminario especial con K2 Markets, en el que vamos a hacer un repaso a las principales divisas, al mercado Forex. Así que, bueno, pues vamos a empezar como siempre primero con las mayores, sobre todo euro-dólar y libra-dólar, que son las divisas que yo más sigo. Lo comento, aunque lo he dicho muchísimas veces, pero para los que nos conocéis por primera vez, yo casi todo mi capital lo tengo invertido en acciones y un 5% de mi capital lo tengo pues para operar en otros horizontes temporales, porque invierto a largo plazo, pero el 5% de mi capital pues lo tengo para operar en otros activos como Forex, materias primas e índices. Y dentro de las divisas, normalmente lo que más toco, prácticamente todas mis operaciones en divisas son en estos activos, que serían euro-dólar y libra-dólar, ¿no? Alguna vez también euro-libra, pero muchísimo menos. Vamos, no obstante, a hacer un repaso amplio, ¿vale? Veremos las principales, pero luego también veremos algunos cruces de divisas pues menos importantes, ¿no? Con menos líquidos o con menos volumen. Bueno, vamos a empezar primero con la libra-dólar en gráfico horario, antes de irnos a ver el euro-dólar en gráfico diario. Y lo que podemos ver en la libra-dólar es que está en un intento de rebote, pero dentro de una fase bajista. Luego veremos el gráfico también de la libra-dólar, pero para corto, medio, largo plazo, y ahí veremos pues que hay tendencia bajista muy clara, ¿no? Bueno, está intentando ahora mismo formar un primer impulso, probablemente. Habría que medir todo el rebote como un posible primero. Es importante para que se mantenga esa posibilidad de estructura que no pierda el 61.8. Es decir, ¿estamos en la fase en la que hay que operar ahora con la libra dólar? Hombre, pues no. Sí es verdad que al romper la directriz bajista pues te estaba avisando de un posible movimiento de rebote, quizá a la media 200, que es esto que veis en morado, es una media 200 ponderada. En todos mis gráficos aparece esa misma media y es la misma media tanto cuando miro gráficos diarios, que me da la tendencia de corto medio plazo, como cuando miro gráficos horarios, que lo que me da es la tendencia de ultracorto. En todo caso, siempre te está marcando la tendencia principal en el horizonte que estés mirando, ¿no? Así que ahora en gráfico horario vemos que la tendencia de ultracorto todavía no se puede decir que sea alcista, ha habido un intento de rebote y ahora está en la consolidación de ese rebote. Y es importante que no pierda el 61.8 de lo que ha rebotado, para que así pueda formar un primero, y si luego en el futuro fuera capaz de superar los 1.2571, pues tendríamos una estructura de segundo impulso alcista. 1.71.2 para ser exactos, ¿no? Ahí, de hecho, en intradía dejo un doble techo. Tienes exactamente dos máximos en la misma zona y al perder el mínimo entre máximos se te activa la figura. Si bien es verdad que se ve claramente en gráfico horario, si bajas el minutaje, pues se verá todavía más claro, ¿no? Vamos a poner un gráfico de 5 minutos. Vale, pues en gráfico de 5 minutos todos lo veréis mucho más claro, ¿no? Cómo se produce un primer máximo en esa zona de 1.2571, cómo se corrige un poco, marcando este mínimo, se va a buscar otro máximo a la misma zona exactamente y es en el momento en que se pierda el máximo entre esos mínimos cuando puedes marcar una figura de doble techo. ¿Y qué tienes que hacer cuando hay un doble techo? Pues es muy sencillo. Siempre que haya dos máximos en la misma zona y se pierda el mínimo entre esos dos máximos iguales, medirías la distancia entre esos máximos y el mínimo entre máximos, que esto es algo que es totalmente objetivo, no depende de la opinión de nadie. Es decir, aquí no puedes decir, David, para mí el mínimo entre esos dos máximos no es 1.2544, es 1.2380, no, el mínimo es este. El mínimo entre estos máximos es este. Por lo tanto, sabes exactamente cuándo se te activa la figura, cuándo se te activa la estructura. Es decir, justo aquí. Aquí tienes el breakout, la activación de esa figura. Y a partir de ahí medirías la distancia entre esos máximos y el mínimo entre máximos y proyectarías desde el punto de ruptura. ¿Y qué te dice ahí el gráfico? Te dice que como mínimo va a caer de 1.2544 a 1.2516. Como veis, es una figura pequeñita, pero nos sirve de aviso o de repasar lo que es un doble techo y cómo el gráfico avisó de esta corrección. Esta corrección, a su vez, puede ser una corrección simplemente a niveles FIBO para luego intentar seguir con la subida. Y sería, en caso de superar los 1.2571,
cuando tendríamos una estructura de impulso, ¿vale? Y un objetivo nuevo alcista. Se activaría un objetivo alcista, que hace tiempo que no hay figuras claras en la libra dólar, ¿no? Es verdad que aquí pues dejó un par de velas interesantes con sombra inferior, especialmente esta, que avisaba de un intento de rebote probable y, bueno, pues respetó justo ese mínimo y desde ahí pues rebotó. Pero no ha habido una figura clara realmente, ¿no? Habría estructura, insisto, de impulso si supera un 95,71. Vamos a ver cómo está el mercado Forex en el corto, medio, largo plazo. Seguimos con la libra dólar, es el mismo cruce, el mismo activo, pero en un horizonte temporal diferente. Ahora estamos viendo gráfico diario, que quiere decir que cada vela es un día. Antes el gráfico horario, cada vela era una hora de cotización. Y aquí veis lo que os decía antes, que es un activo que está en tendencia bajista, ¿no? Se ha comportado, la verdad, muy bien desde que lo venimos siguiendo en Bolsa General ya hace muchos años y las últimas estructuras pues cumplió gran parte de ellas, todas no. Cumplió el doble suelo que avisamos a finales de 2016, principios de 2017, ahí lo veis en amarillo. Ahí lo activa, mides la anchura y lo proyectas desde el punto de ruptura. Luego se empezó a mover en un canal alcista, que llegó a romper por arriba. Ahí sí que no cumplió el objetivo. Pero afortunadamente el gráfico fue muy noble y avisó de caídas con un doble techo. La misma figura que habéis visto antes, pequeña, muy pequeñita en gráfico horario, se vio aquí en grande, una figura grande en gráfico diario y avisaba de una importante caída, ¿no? Como veis, los máximos en la misma zona pierden mínimos entre máximos, proyectas y se cumple. Luego ha habido varias estructuras de impulsos, incluida esta que no se cumplió. ¿Cuándo cuándo volvimos a ser negativos con la libra dólar? Bueno, aquí fuimos negativos por el doble techo y volvimos a ser negativos aquí, cuando cruzó a la baja la media 200, porque hasta ahí decíamos que la media era soporte y que mientras no rompiera la media todavía podíamos dar por válida la estructura de segundo alcista que había en color azul y que luego acabó anulando. Alguno dirá, David, ¿pero cómo que se anula? ¿El análisis técnico no es infalible? Pues claro que no lo es. Y cualquiera que os hable solo de ganancias, pues es un vulgar estafador o trilero o engañabobos, ¿no? Un inversor convive con las pérdidas. Pierde muchas veces, ¿no? Yo pierdo muchas veces. Muchas de mis conferencias las inicio así, ¿no? Tanto las que doy online como si estoy en Madrid, en Barcelona, en Bogotá, donde sea. Nosotros perdemos muchas veces. Eso no es lo que te convierte en ganador o perdedor. Lo que te convierte en ganador o perdedor es si tienes o no tienes un método con esperanza matemática positiva y si lo sigues o no con disciplina. Porque primero es tener el método, que va a tener malas rachas, pero tienes que ver si, incluidas las malas rachas, a la larga gana o no gana, si tienes una ventaja estadística. Tú no puedes operar sin ton ni son. Como pollo sin cabeza, porque a ver si Trump, es que salió una noticia, es que, bueno, y a ver, ¿qué opinas? No, esto no es de opinar. Esto es de tener un método con reglas claras. Y siguiendo ese método con reglas claras, tienes que testearlo, o pruebas en demo, o le haces un backtest de muchos años, compruebas si esas reglas te otorgan una ventaja estadística, es decir, si tiene esperanza matemática positiva, si a la larga te hace ganar dinero. Tienes que también evaluar cómo funciona tu método, porque tendrás que ver cómo actúa en las malas rachas, cómo actúa en mercados laterales, cómo actúa en mercados alcistas, cómo actúa en mercados bajistas, etcétera, etcétera. Y una vez que has visto que el sistema gana, empiezas a seguirlo, ¿no? Puedes probar unos meses en demo, pero la idea es que tampoco en demo te pases mucho tiempo, porque las emociones juegan un papel muy importante y después de practicar en demo, si ya tienes el método que has visto que gana, tienes que probarlo en mercado real. Yo primero siempre recomiendo probarlo con una parte muy pequeña del capital y obviamente sin apalancamientos, bueno, iba a decir excesivos, pero sin apalancamiento, o sea, arriesgando mucho menos de lo necesario. Es decir, tú puedes usar productos derivados apalancados sin apalancarte. Y alguno dirá, David, ¿cómo que? No te entiendo. ¿No? Algún inversor que no nos siga desde hace 12 años que preguntará, David, no entiendo esa frase que acabas de decir. ¿Cómo que puedo usar productos apalancados sin apalancarme? Pues es muy sencillo. Si tú tienes en la cuenta 20.000 euros, tú puedes abrir posiciones solo hasta 20.000 euros. No, pero es que el broker solo me retiene el 1% y aún puedo abrir un 99% más de posiciones. Sí, sí. Pero tú tienes un capital y puedes invertir solo hasta ese capital. Que los productos te permitan abrir posiciones por encima del capital que tú tengas no significa que sea una obligación. Mi consejo al inicio es que no os apalanquéis. ¿Se entiende esto? Por favor, si me podéis, así no me detengo más.
Son cosas bastante básicas, pero es muy importante que las tengáis en cuenta. Por lo tanto, una vez que tenemos método ganador, primero lo probamos con poco capital, después de probar en demo, y finalmente, cuando veamos que ya hemos sido capaces durante una temporada de seguirlo con capital, con dinero real, y todo funciona normal, y somos disciplinados, y las emociones no nos sabotean, podemos ya meter todo el capital que tengamos disponible siguiendo nuestro método. ¿De acuerdo? Bueno, pues la libra dólar dio señal de venta clara al cruzar la media 200 y a partir de ahí pues volvimos a ser negativos. Dijimos, si cruza otra vez la media a la baja, pasamos otra vez a ser negativos. Y la media se giró a la baja, con lo cual la media 200 pasó a ser una resistencia. Además de esa resistencia, dejó una vela muy fea. A veces las velas dan pistas. No todas las velas dan pistas, pero de vez en cuando aparece alguna vela importante. Por ejemplo, esta es una vela que es bastante fea, que te indica que es un quiero y no puedo de romper esta resistencia, como también lo fue esta, aunque esta pareció intermedia después de una caída, con lo cual esta era más potente todavía. También esta era potente, avisando de caídas. Y esta no viene más que a remarcar, a reafirmar que no se puede con la resistencia y que probablemente necesita corregir, que es lo que luego posteriormente ocurre, ¿no? Ahora, bueno, pues ha caído bastante y está intentando sacudirse la sobreventa. Y hemos visto antes en gráfico horario los niveles que hay que vigilar. Por encima de 1,2571 podríamos tener continuidad del rebote en ultra corto, que en todo caso sería un rebote en ultra corto dentro de una tendencia bajista de medio plazo. Porque eso es lo que es, eso no es opinable. ¿De acuerdo? Siempre es más... A ver, lo ideal sería cuando un activo te da compra en ultra corto y además en el corto medio plazo es alcista, porque así vas a favor de la tendencia. Eso es lo ideal. Que alguna vez, porque tienes elementos suficientes y tu método horario en ultracorto te ha dado compra, puedes comprar, aunque la tendencia de fondo de medio o largo plazo sea bajista, sí. Pero digo que la entrada ideal es cuando se alinea tanto la tendencia de ultracorto como la tendencia de corto, medio o largo plazo. ¿De acuerdo? Vale, visto libra dólar, vamos a ver cómo está el euro dólar, el cruce más seguido del mundo. Bueno, en el caso del euro dólar, pues parecido, ¿no? Es un poco más fuerte, está más fuerte el euro frente al dólar que la libra frente al dólar, por eso el euro libra ha subido. Y bueno, pues lo que lo tenemos es chocando con la primera resistencia. Siempre os digo lo mismo, que cuando la media 200 se rompe, es una resistencia a tener en cuenta. Y os dije el otro día en nuestro centro de traders que perder la media era negativo. Que cruzar otra vez a la baja la media era negativo. Una vez cruzada la baja dijimos, bueno, pues ahora habrá que ver la media a ver si actúa de resistencia. Pues hoy, fijaos lo que ha ocurrido. Entonces, la vela no es muy bonita de hoy, tampoco es, no venimos de una subida fuerte ni es una resistencia brutal, pero es el primer obstáculo. No digo que sea una resistencia invencible, pero es un primer obstáculo y hoy no ha podido con él. Entonces, mejoraría el euro dólar de cara a más subidas si supera el máximo de hoy, porque chocó con la media, que es la primera resistencia. 1,1286. ¿De acuerdo? 1,1286. Voy a mirar a ver si me carga. No me carga este gráfico, me lo voy a tener. Una pena. Pero fijaos, eso sí que os lo quería enseñar. La vela horaria que dejó hoy en máximos del día la libra dólar, mira, ya me carga, que tenía un problema antes, probé al empezar, y con el gráfico del euro dólar, que no me cargaba todo lo histórico, pero ya lo tengo. Fijaos, este es gráfico horario, ¿no? Hemos visto la tendencia de corto medio plazo del euro dólar, que se ha situado por debajo de la media. Hoy en máximo chocó con la media horaria, con la media diaria, que era justo aquí, y ahora vemos gráfico horario. Entonces aquí sería importante que ocurra lo contrario, porque aquí la media está por debajo. Entonces aquí sería importante que la media actúe de soporte, que es donde está intentando detenerse, que es lógico. Normalmente el precio siempre intenta apoyarse en la media. Si se cruza, probablemente veríamos más caídas. También podemos coger toda esta subida como un posible primer impulso. Pero ¿por qué hemos corregido hoy en máximos? ¿O qué vela apareció hoy en máximos? Pues apareció una vela no muy bonita, que es esta, sombra superior, y divergencia bajista en los indicadores. Para los que no nos seguís o no os habéis formado profesionalmente en análisis técnico, ¿no? O los que no siguen Bolsa General o no nos siguen por YouTube, en el canal David Galán, etcétera. Bueno, pues, o no habéis venido nunca a un seminario como este en K2 Markets, que no sé primero que damos no solo sobre Forex, sino también sobre índices que hemos dado.
Voy a explicar otra vez lo que es la divergencia, lo que es una divergencia bajista. Una divergencia bajista es cuando el precio hace un máximo creciente respecto al anterior. Nótese cómo este máximo está por encima de este. Y en cambio, los indicadores hacen un máximo decreciente respecto al anterior. Véase cómo este máximo está claramente por debajo del anterior. Lo mismo ocurre en el MACD, aunque con menos claridad, pero también hay una ligera divergencia. Y lo mismo ocurre con el RSI. Es una divergencia bajista moderada, que te avisa que puede venir un descanso en la subida. Y es lo que está ocurriendo ahora. ¿Cuáles son los soportes? Por un lado, el mínimo que ha hecho hasta ahora, que coincide con la media 200, y si lo perdiera, ya tendríamos que pensar en el 61.8 como posible zona a vigilar. Perder ese 61.8 sería negativo y podríamos pensar que va a volver a esta zona. Vale, esos son los niveles que tiene a vigilar el euro dólar, que nos ha dejado en máximos, pues, una zona de resistencia, los 1.1286. Y por encima apuntaría más subidas. ¿De acuerdo? El mercado ya sabéis que no se mueve en línea recta, se mueve en zigzags. Entonces estamos ahora en una consolidación de este movimiento. Es importante que no se pierda el 61.8 y si supera los 1.1286 apuntaría a un nuevo tramo de subida. ¿Vale? Se entiende todo lo que hemos explicado hasta ahora, ¿no? De la libra dólar y del euro dólar. Bueno, después de ver el euro dólar y la libra dólar, que son, como decía al principio, los cruces de divisas que yo particularmente más sigo, vamos a ver el euro libra. Bueno, el euro libra la verdad que impresionante técnicamente, ¿no? Porque comentamos aquí en el anterior vídeo de seguimiento especial del mercado Forex con K2 Markets que había un doble, triple y cuádruple suelo en este activo, en el euro libra. Lo comentamos. Habíamos marcado en directo y además lo compartí en mi Twitter en @DavidGalanBolsa que había un doble, triple y cuádruple suelo. Bueno, objetivos ok, análisis cumplido. Enhorabuena a todos. 3 de 3. ¿Vale? Avisados en directo y los 3 cumplidos. Vale, mucha gente se preguntará, tanto la que lo ha aprovechado y ha ganado dinero como la que no nos seguía y no sabía ni que había estas figuras activadas. La pregunta lógica es, vale, ¿y ahora qué? ¿No? Siempre hay que mirar al futuro. Bueno, la hora que es que hay que vigilar el primer soporte, está en tendencia alcista. De hecho, hoy en mínimos se ha frenado en el primer soporte que tiene. El primer soporte que tiene es la media 200 y no ha perdido el mínimo anterior. Os he marcado los mínimos anteriores con estos cuadrados amarillos. Entonces, no ha perdido el mínimo creciente anterior, está en tendencia alcista. Es verdad que ha subido mucho y de manera muy continua. Por lo tanto, estamos formando ahora un primer impulso desde el mínimo. Y es muy probable que pronto, más temprano que tarde, en próximas semanas, veamos una corrección a niveles FIBO. Pero mientras no pierda ningún soporte, pues esto es alcista. Pensaría en una corrección a niveles FIBO de todo lo que vaya subiendo si pierde la directriz verde. ¿Vale? Y soportes en los mínimos también crecientes. ¿Cuáles son los mínimos crecientes? Tiene uno primero en los 0,89, 53,9, 0,89, 53,9 y luego tiene un segundo nivel mínimo creciente importante en los 0,89, 19,8. 0,89, 19,8. Esos son los primeros soportes que tiene el euro libra, que ha subido mucho desde que marcamos esos suelos, ¿no? en la zona de 0,8460, 0,8470 y propusimos esos objetivos alcistas por doble, triple y cuádruple suelo. Una maravilla ver la potencia que tiene el análisis técnico, ¿no? El poder avisar las cosas antes de que ocurran. Avisadas no como una certeza, esto es importante. Yo no digo el euro libra va a subir, no lo puedo decir porque no lo sé. Puede decir, como dije, el euro libra probablemente va a subir, porque aquí trabajamos con probabilidades. Nadie sabe lo que va a pasar. Bueno, es que si alguien supiera lo que va a pasar, en muy poco tiempo se haría el hombre más rico del planeta. Todo sería apalancarte en cada estructura que siguieras, sabiendo que vas a acertar, pero es que a ese juego no debéis de jugar porque nunca nadie, ninguna persona, ningún individuo en el planeta, ningún inversor va a saber jamás lo que va a pasar. No, pero yo estoy seguro que mal vais por ahí. Yo cuando encuentro a alguien que dice, no, es que el mercado seguro que va a hacer esto, digo, aquí tengo un novato, una persona que no tiene ni idea de bolsa. ¿Por qué? Porque no hay certezas. Certezas absolutas no existen nunca. ¿Qué es lo que tienes que hacer o qué mentalidad es la correcta? Pues que cuando tienes muchas probabilidades a tu favor,
operas. Si hay muchas posibilidades de que un activo suba, compras con un stop. Si hay muchas posibilidades que un activo baje, vendes con un stop. Esa es la manera de trabajar, pero nunca vas a estar seguro de lo que va a pasar. Aquí esto va de intentar ganar dinero a largo plazo poco a poco, de que la mayoría de estrategias se te cumplan e ir acumulando capital. Aunque va a haber retrocesos y malas rachas, a la larga vas creciendo tu capital. Ese es el juego al que tenéis que jugar. El juego este de me apalanco porque estoy seguro de lo que va a pasar y me lo juego toda una carta, eso es como un casino, eso es ir camino a la ruina directa. ¿Vale? Esa es una mentalidad de perdedor totalmente equivocada. Así que, bueno, pues vigilar esos niveles en el Eurolibra, que es verdad que ya hace tiempo que dio señal de compra. Ahora, pues no tendría especial buen punto de entrada, pero es verdad que está alcista. O sea, señal de venta no hay ninguna. Está en tendencia alcista. Pero digamos que no sería el momento ideal. Ya dio compra mucho más atrás y, de hecho, lo avisamos. Vamos a ver el Eurolibra, pero en gráfico diario, a ver si ahí tenemos alguna estructura más grande que vigilar. Vamos a gráfico diario, cada vela aquí es un día. Bueno, y vemos lo mismo que visteis antes en gráfico horario, lo podéis ver aquí en gráfico diario. ¿Qué quiero decir con esto? Que el doble, triple y cuádruple lo podéis ver aquí, es esto de aquí, solo que aquí pues, se ve como más pequeño porque está más concentrado. Antes cada vela era una hora, aquí cada vela es un día entero. Pero veis cómo se cumplió las estructuras de suelo, ¿no? Estructuras de suelo que no aparecieron en un nivel baladí, sino que aparecieron muy cerca de la base del canal alcista de largo plazo. Que más que alcista es lateral alcista. Como veis, el Eurolibra, después de haber dado señal de compra muy clara, siguiendo un rectángulo por análisis técnico, de esos que seguimos y buscamos y comentamos en Bolsa General muy habitualmente, esto funciona. Por eso lo usamos. Lo usamos porque funciona. Si no funcionara, no lo usaríamos. Entonces aquí hizo un gran suelo entre finales del 2015 o el segundo semestre de 2015 y principio de 2016, los primeros días de 2016. Y dio señal de compra aquí. Esto fue principios de 2016. A partir de ahí está en tendencia alcista de corto, medio, largo plazo. Es verdad que la subida al principio cogió mucha verticalidad, hizo un primer impulso y luego un segundo, y luego la subida ya perdió pendiente alcista. Es decir, es una subida con poca pendiente, pero va respetando la directriz alcista que veis aquí. Está en un movimiento lateral alcista. Es verdad que hace tiempo que no visita la parte alta. La parte baja sí que la visito más veces, ¿no? Así que, bueno, pues tenemos una resistencia muy clara horizontal que es esta, y si la superara, permiso para volver a máximos de 2017 y poder ir a visitar el techo del canal. Vale, esa es la resistencia ahora que tiene clara. Entonces, David, yo soy un inversor que opero en Forex. ¿Compraría justo aquí en resistencia? ¿Creéis que sería un buen inversor aquí, comprando justo aquí? Hombre, pues no. Tú tienes que comprar cuando da señal de compra, por ejemplo aquí, cuando lo avisamos. Además es que hay muchos avisos, ¿no? Lo dimos en seminarios, lo dimos en YouTube, lo dimos en Twitter, antes de que ocurriera, ¿no? Cuando se activó. Entonces, o compras ahí cuando rompe, o compras en soporte, o compras si rompe resistencias. Por ejemplo, aquí, o si rompiera esta y hubiera un buen timing, que ahora no lo hay, porque ha subido muy rápido, pero si consolidara y luego hace un lateral y luego rompe, pues a lo mejor sí puedes comprar en la ruptura. Yo ahora si rompiera ni siquiera compraría, porque estimaría que el riesgo es muy alto al venir de tan abajo sin parar. ¿Vale? Entonces, aquí tiene resistencia, si la supera mejoraría, aunque hay que mirar si hay buen timing en el momento que la rompa, y soporte en la media 200 que se ha girado otra vez al alza. Pero básicamente en el largo plazo, porque ya lleva así desde 2016, está en un canal lateral alcista, que es el que veis en azul. Vale, continuamos. Es bueno saber también, aunque uno opere en el ultracorto, es bueno saber cuál es la tendencia general de fondo, porque así no se lleva disgustos. Porque es fácil que un activo, al final, el mercado de fondo tiene resistencias y soportes más potentes que los de ultracorto. Entonces, a veces estás viendo una subida en ultracorto y que se frena en seco al llegar a una resistencia de corto medio plazo que no verás, que no te enterarás si no has visto el gráfico con menos zoom, el gráfico de diario, por ejemplo, ¿no? De los últimos años. Bueno, hemos visto el Eurolibra también, vamos a seguir. Vamos con un cruce que seguimos bastante de cerca, que ya hemos visto en anteriores seminarios, que es el dólar contra la corona noruega. ¿Y qué vemos aquí? Este es de los gráficos que más interesante veo para vigilar
a próximos meses. ¿Por qué? Bueno, es cierto que tiene un canal roto al alza, que es el que veis en rojo, pero yo sobre todo estoy centrando mi atención estos meses en un rectángulo que llevamos comentando ya desde hace muchos meses y que sigue todavía dentro del canal. No pudo hace poco con la parte alta, con la resistencia, y yo creo que es lo que deberíamos de vigilar, que tiene una zona de resistencia muy clara, hablamos de la zona de los 8,83 aproximadamente, 8,83 coronas noruegas, y la zona de soporte de los 8,40. Vamos a ver por dónde rompe. Si rompe por arriba, pues medirías la anchura del rectángulo y proyectarías desde el punto de ruptura. ¿Qué rompe por abajo? Pues mides la anchura del canal y proyectas desde el punto de ruptura a la baja. Pero lo que parece claro es que se puede activar un importante objetivo para corto o medio plazo. Mi consejo, por tanto, es que vigilemos ese rectángulo y a ver por dónde rompe, porque nos avisará del próximo movimiento probable para el dólar contra la corona noruega. ¿Cómo está el dólar contra el franco suizo? Vamos a verlo también. Bueno, el dólar franco suizo ha perdido un soporte, porque como veis, pues estaba haciendo ahí una especie de cuña, ¿no? Una especie de cuña así no perfecta, pero había máximos ligeramente crecientes y mínimos crecientes claramente, ¿no? Y ha roto la directriz. Con lo cual, pues el aspecto no es del todo bueno, sobre todo mientras se mantenga por debajo de la media 200, que ya actuó de resistencia, porque nunca es peligroso cuando se rompe la media, ¿no? Y muchas veces la media luego puede actuar de resistencia, sobre todo cuando la media ya baja. Cuando está plana, pues a veces ocurre como aquí, que la cruza otra vez al alza. Pero cuando la media ya baja, cuidado porque puede actuar de soporte cuando sube, como aquí y aquí, o de resistencia cuando baja. Vale, así que esta es zona de resistencia. La vela de hoy, que aún realmente no se puede analizar hasta que no cierre la vela, pero bueno, quedan un par de horas. La vela que estaría dejando hoy no es fea, una vela con sombra inferior, pero, insisto, resistencia a la media 200 descendente. Incluso hay una sucesión clara de máximos decrecientes, que si la unes te sale una directriz bajista. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una primera resistencia. En la bajista, que la voy a poner en rosa para que no se confunda con la roja, y en la media 200 descendente. No está ahora en un buen timing de compra, aunque la vela de hoy no es fea. Probablemente mañana puede intentar algún rebote, pero va a tener resistencia a vigilar tanto en la directriz rosa como en la media 200 sobre todo. No tiene una zona de compra clara. Seguimos con la libra frente al yen. Bueno, la libra yen está en tendencia bajista porque perdió un soporte. Y al final tenéis que aplicar un poco el sentido común, ¿no? Cuando se rompe una resistencia se suele subir, cuando se rompe un soporte se suele bajar. Entonces sí es cierto que hay mucha gente que tiene mucho miedo y cuando rompe una resistencia dice, ay, pero ¿y si es una ruptura falsa? Sí, a veces ocurre. Pero en líneas generales, cuando se rompe un soporte se cae y cuando se rompe una resistencia se sube. Por ejemplo, aquí tenía una resistencia clarísima y si la superaba, pues lo normal era que subiera más. Pero no pudo con ella, no la superó. Aquí mides estos máximos ligeramente decrecientes y ya chocó con ellos. Y aquí había un soporte que era, aquí cruzó la media era resistencia, aquí lo veis, luego se rompe y pasa a ser soporte. Y funciona de soporte pues unas cuantas veces, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Y forma un soporte horizontal. Hasta 4 veces se apoya ahí. ¿Qué ocurre si se pierde ese soporte? Pues lo que normalmente va a ocurrir es que veremos un tramo de caída, que es lo que se ha visto aquí. Ahora, pues bueno, pues no tiene ya buen timing de venta, quizá, porque está relativamente más cerca del mínimo anterior, que sería el mínimo de enero, y tiene resistencia en la media 200 descendente. David, pero yo quiero que me des alguna pista para muy corto plazo. Pues vamos a verlo en horario, este activo, la libra yen. Vamos a poner en gráfico horario para ver si nos pudiera dejar alguna estructura en el ultracorto. Bueno, pues aquí, si vemos este mínimo, sería exactamente en las 135,11 yenes, 135,11 yenes, está por debajo del mínimo anterior, que era 135,17, pero está muy cerca, es prácticamente el mínimo anterior. Entonces, podríamos tener una especie de doble suelo si se supera el máximo entre estos mínimos. Solo si se supera ese máximo entre mínimos, en el ultracorto, aun siendo un activo bajista en el corto medio plazo, no está alineado, con lo cual no sería tan potente y tan fiable, pero el gráfico mejoraría, incluso podríamos marcar un objetivo alcista. Incluso una especie de divergencia alcista.
¿Qué objetivo marcaría? No está activado, esto que quede muy claro. Pero de superar 136,28 yenes, 136,28 yenes, podríamos pues, marcar un objetivo por nuestro método de divergencias, una especie de doble suelo con divergencia alcista, hacia 137,34 yenes. ¿Vale? Eso sería lo que vigilaría en libra-yen. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna estructura ahora activada? No, ninguna. Pero si supera ese máximo, que son exactamente los máximos del día 9 de julio, 9 de julio, es decir, de este martes, podríamos marcar ahí una especie de mini doble suelo. ¿Vale? Bueno, visto libra-yen, vamos a ver el dólar-yen. Bueno, en un gráfico horario no hay ninguna estructura clarísima. Lo que vemos es que está zigzagueando mucho, que está intentando rebotar, pero le cuesta mucho. No hay estructuras muy claras. Y en gráfico diario, pues vemos que tiene un triángulo roto al alza, pero que le está costando mucho subir y que ha cruzado la media a la baja y que la media de 200 puede ser resistencia. Entonces, ¿cómo actuaríamos aquí? Para el que esté fuera, pues si hiciera algún suelo en el ultracorto, podría ser compra. Y para el que esté dentro, porque activó un triángulo y ahora está un poquito por debajo del punto de activación, pues sería mantener mientras no lo anule. ¿Cuándo anularía el triángulo? Pues si pierde el soporte clave que tiene el dólar yen. El que esté fuera también podría decir esto, ¿no? El dólar yen está formando un clarísimo, pero clarísimo rectángulo y voy a esperar a ver por dónde rompe. Esta sería también una alternativa para un inversor que esté fuera de este cruce. Podría haber quien esté dentro porque rompió el triángulo, ¿no? Y esté ahora con pérdidas moderadas. Pues tendría que poner el stop en el punto donde lo anularía y sería si rompe el rectángulo por abajo. Si rompe el rectángulo, estaría más para cortos que para largos. ¿Vale? Este activo estaría para vender dólares frente al yen. Pero si rompiera por arriba, pues digamos que estaría dando ya el pistoletazo de salida, no solo para ir a buscar el objetivo rectángulo, sino también para ir a por el objetivo que tiene pendiente por un triángulo muy claro, que es este triángulo simétrico marcado en amarillo, que si queréis, pues lo voy a marcar también claramente, pasa que voy a borrar el rectángulo para que se vea más claro, que sería marcarlo así, ¿no? Uniendo máximos decrecientes y mínimos crecientes, y fijaos qué triángulo más claro nos saldría. Al final, las figuras se ven a simple vista. O cualquier... A ver, hay que tener el ojo un poquito entrenado, ¿no? No es lo mismo llevar 3 añitos en bolsa, que es muy poquito tiempo, que llevar pues los 17 que llevo yo o los 23 que lleva Albert Alvareda, ¿no? Mi compañero en Bolsa General. Entre los dos llevamos más de 40 años en bolsa, claro. Ya ves los gráficos, abres cualquier gráfico en blanco y ya mentalmente, visualmente ya te aparecen las figuras. No tienes que hacer ningún esfuerzo, ¿no? Pero bueno, requiere algo de práctica. O sea, digo que nadie se asuste si no le aparecen los triángulos ya a la vista en cuanto abre un gráfico, ¿no? Porque claro, yo aquí ahora lo destaco y me imagino que todo el mundo ya lo ve. Dice, pues sí, era claro. Pero a lo mejor si no lo está dibujado cuesta un poquito. Pero bueno, eso es práctica. Primero formarse de manera profesional. Para el que se lo quiera tomar muy en serio, tiene las puertas abiertas de Bolsa General. Y luego es practicar mucho. Vale, nadie nace aprendido. Así que bueno, pues la clave es ese soporte que tiene en la zona de 104 yenes. Si los pierde, apuntaría caídas, rompiendo a la baja un rectángulo y además anularía el objetivo que activó por ruptura de triángulo. Y el que esté fuera casi mejor que espere a ver por dónde desarrolla el rectángulo, ¿no? Porque está por debajo de la media. Yo casi esperaría. Si estás fuera, yo creo que el mejor consejo sería esperar a ver qué ocurre con este rectángulo que es bastante claro. Tiene un soporte muy claro, una resistencia muy clara, está en un rango, pues esperemos a ver por dónde rompe ese rango. Ese sería el, consejo que daría. Pero interesante sin duda para vigilar el rango que tiene el dólar frente al yen. Vale, visto el dólar yen, vamos a seguir con el euro contra el dólar canadiense.
Bueno, en gráfico diario, ¿qué vemos en el euro contra el dólar canadiense? Pues vemos que está claramente bajista, ¿no? ¿Por qué? Pues una vez más por lo que decíamos antes. Normalmente cuando se pierde un soporte, ¿qué es lo que suele ocurrir? ¿Que se sube o que se baja? Pues que se baja. Y si encima la ruptura de ese soporte supone la ruptura de una especie de rango lateral, pues que se va a bajar y que además se activa un objetivo bajista. Pero es que además aquí no se activaba un objetivo bajista, se activaban dos. Vale, por un lado tenemos una estructura activada de segundo impulso bajista, siguiendo el método FIBO, que es un método muy complejo, no es marcar un primero y luego un segundo, es mucho más que eso, que explicamos en nuestro curso. A esto hay que dedicarle, para entenderlo, varias semanas, para dominarlo años. Vale, no es como un doble suelo, que todo el mundo lo entiende a la primera. Pero bueno, es una herramienta muy eficaz, por lo que puede valer la pena pues el echarle tiempo, ¿no?, para dominarla. Y cuando digo eficaz no me refiero a que funcione el 100% de las veces, ni mucho menos, sino que te da una ventaja estadística. Tenemos un segundo bajista activado en el euro contra el dólar canadiense, objetivo 1,4464. 1,4464. Y además, al perder ese soporte, que era la base del rectángulo, en 1,49, pues medíamos también la anchura del rectángulo. Tú siempre que hay un rectángulo o un rango lateral tienes que hacer lo mismo, que es medir la anchura del rango. Y luego proyectarás objetivo desde el punto de ruptura. En este caso, pues al perder esa zona de 1,49, tenías medido el rango y proyectas. Con lo cual, el resumen, que tenemos dos objetivos pendientes bajistas en el euro frente al dólar canadiense. Rectángulo roto a la baja, objetivo 1,4567. Segundo bajista, objetivo 1,4464. Otra cosa muy importante, además de la estructura, es el timing, ¿no? Igual que aquí, el timing de cortos no es malo, el timing de cortos aquí es malísimo. O sea, si tú te pones bajista aquí, lo primero, te urge formarte. Te urge muchísimo formarte, porque estás haciendo las cosas rematadamente mal. Y alguno dirá, David, ¿cómo que mal si el activo es bajista y yo abro cortos? Sí, sí, claro, el activo es bajista, pero te falta la otra pata. El punto de entrada es malísimo. El timing es también muy importante, pero muy, muy importante. No es lo mismo ponerte bajista aquí porque está la media 200 cerca como resistencia, o aquí porque te rompe un rango lateral, que ponerte bajista aquí cuando ha caído vertical desde aquí arriba sin parar. Y ya lo tienes en sobreventa extrema el activo. Tú no te puedes poner bajista, o no deberías, cuando el RSI está en 19 o 20 o 21. Ahí no deberías, porque estás entrando muy, muy lejos de resistencia. La idea es que tú entres cuando el mercado no ha bajado mucho. O sea, cuando ya tú ya has visto toda la caída o gran parte de la caída dibujada, ahí hay poco que ganar y mucho que perder. Puedes seguir bajando, pero ya tienes muchísimo riesgo. Y lo más importante en un inversor, aunque no se dice lo suficiente, es la gestión del riesgo. Entonces, yo siempre, antes de entrar en cualquier estrategia, probablemente por eso gano dinero, no pienso en la rentabilidad que voy a ganar, sino en el riesgo que estoy asumiendo. Yo cuando entro en un activo digo, vale, si entro aquí, ¿dónde pongo el stop? ¿Cuál es el riesgo que asumo? ¿Está cerca el stop? ¿No está cerca? Si el stop está lejísimos, no entro. Directamente ya no entro. Porque lo primero que pienso es en el riesgo. Entonces hay que entrar, sí, a favor de tendencia, pero también con un buen timing. O al menos no con un timing penoso y horroroso y horrendo. ¿Se entiende lo que acabo de explicar, verdad? Esto es muy importante. Con lo cual, bueno, pues ya cuando llega a sobreventa, ¿qué ha ocurrido? Pues que ha dejado una vela con sombra inferior alargada, que te avisaba de un intento de rebote en sobreventa. Y ha rebotado un poquito, un par de días, pero la vela de ayer pues ya te dice, estoy tan débil que hasta me cuesta rebotar un par de días. Y ha dejado ya cierta resistencia en esos máximos. Es verdad que como ha rebotado muy poquito, pues tampoco es una resistencia muy potente, pero en todo caso le cuesta subir porque está en tendencia bajista. Y lo más probable es que acabe cumpliendo esos objetivos que tiene pendientes el euro frente al dólar canadiense, por segundo bajista y por ruptura del rectángulo. ¿Vale? Vale, vamos a ver el dólar contra el dólar canadiense. Hemos visto el euro frente al dólar canadiense y ahora vamos a ver el dólar contra el dólar canadiense. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, pues vemos una cosa interesante, y es que acaba de romper a la baja el canal alcista en el que se movía. Entonces, desde luego yo no compraría ahora.
David, ¿puede subir? Sí, claro, cualquier activo puede subir y bajar, pero las probabilidades no las tienes a tu favor ahora mismo comprando. Más bien las tendrías en tu contra. Entonces, sesgo más bien bajista ahora mismo porque ha cruzado a la baja la media y ha roto el canal. E incluso podrías dibujar un objetivo por ruptura del canal a la baja. Entonces medirías la anchura del canal y proyectarías desde el punto de ruptura. Ahí lo tendríamos. Otra advertencia importante. Bueno, David, ya que lleváis tantos años y probablemente estáis haciendo historia en cuanto a cuantificación de figuras y de objetivos, pues tengo que advertir que los objetivos son un poco menos fiables en el mercado Forex, que es el mercado más difícil del mundo. O sea, si a mí me preguntan, David, ¿dónde es más difícil ganar dinero? Pues yo no os puedo mentir. Yo os tengo que decir la verdad. El mercado más difícil para ganar dinero es el mercado Forex. Cierto que también es verdad que tiene una ventaja. ¿Cuál es la ventaja, David, que tiene el mercado Forex? La ventaja que tiene es que apenas hay gaps. Sí que hay huecos, pero es raro. No suele haber muchos huecos. Eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque cotiza casi 24 horas. Eso es una ventaja, pero luego hay muchos inconvenientes. Son activos que son poco tendenciales. Y eso es peligroso para seguir lo que mejor funciona en el análisis técnico, que es lo tendencial. Vale. Entonces, no toméis nunca las estructuras como algo que es exacto ni 100% fiable, sino que vas con las probabilidades a tu favor. Y tienes que unirlo a buscar un buen punto de entrada en el que arriesgues lo mínimo posible. Buscar estrategias que digamos que sean convexas. Que si pierdes, pierdes poco. Y si ganas, ganas mucho. Eso es lo ideal a la hora de operar. ¿Vale? Bueno, así que no tiene muy buen punto de entrada bajista, pero creo que lo más probable en próximos meses es que veamos más caídas en el dólar frente al dólar canadiense. Quizás si rebotara la media y ahí dejara una vela fea, una pauta de vela fea o un pequeño techo, aunque sea en gráfico horario, pues podría tener un motivo para buscar un buen timing, un buen punto de entrada bajista, ¿no? Porque en general no pinta muy bien ahora mismo el cruce, el dólar frente al dólar canadiense. Vale, seguimos. Vamos a ver el euro-yen. Vale, el euro-yen, ¿cómo estaría ahora mismo? Bueno, pues está en tendencia bajista. ¿Por qué? Porque desde hace tiempo cruzó la media 200 a la baja y desde entonces la media 200 sesiones baja y la media 200 es resistencia. Esto lo llevo repitiendo 12 años, ¿no? Pero es que me alucina que todavía haya mucha gente que no lo use esto. O que diga, no, eso no vale para nada. Pero sí, sobran ejemplos y ejemplos y ejemplos donde eso sí funciona, ¿no? Luego también hay que estar atentos a las velas. Por ejemplo, esta vela tiene sombra inferior, te avisa de rebote. Esta misma vela es la misma que aquí, te avisa de rebote. Y esta, qué curioso, es la misma y te avisa de lo mismo, de rebote. Vale. Luego hay veces que aparece la misma vela y el rebote es muy breve y no funciona, como esta de aquí. Pero porque no funciona una vez de cada 4, ¿no lo vas a utilizar? Esa es la pregunta que yo lanzaría. No, el análisis técnico no es infalible, te da pistas de qué es lo más probable. Y eso es muchísimo ya. Porque es que ninguna otra herramienta te da lo otro, lo que se buscaría de acertar siempre. Es que eso no te lo da, no es que no te lo dé el análisis técnico, no te lo da la macroeconomía, no te lo da el value investing, no te lo da nada, porque no existe, no hay manera. El análisis técnico tiene dos cosas muy buenas, que si lo sabes utilizar te puede dar un método con ventaja estadística, que sepas que a la larga vas a ganar dinero. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna duda. Si me preguntan, David, ¿vas a ganar dinero en los próximos 20 años? Claro que sí, por eso tengo todo mi dinero en bolsa, porque sé que voy a ganar dinero. David, ¿tienes una pequeña duda? No, ninguna, sé que voy a ganar dinero. Pero también sé que voy a perder muchas veces. O sea, de eso tampoco tengo ninguna duda, pero ninguna. Pero es importante, yo por ejemplo sé que todos los métodos de bolsa general tienen esperanza matemática positiva. Todos a la larga ganan dinero. Y todos tienen rachas malas. Unos ganan más, unos ganan menos, unos tienen más gestión del riesgo, es decir, drawdowns o malas rachas más moderadas, más controladas, y otros tienen un poco más de riesgo, las rachas malas pues perderás más. Normalmente cuando tú tienes un método, cuanto más intentas ganar, más volatilidad sufre el método en los resultados, más drawdown vas a sufrir. Por ejemplo, el buy and hold. Buy and hold sería comprar
un índice, un ETF de un índice y mantener toda la vida. Sabes que eso gana, el SP500 más o menos de media gana un 9% anual, el 9% al año de media. Pero en la media hay mucho sufrimiento de por medio. Hay años de más 30, pero hay años de menos 40. Entonces, con un buy and hold vas a sufrir alguna caída cada 15, 20 años de un 30, 40, 50%. Y a lo mejor en toda tu vida puedes sufrir alguna caída de un 60%. Una caída en toda tu vida, de un 60, de un 50, de un 70. O sea, una barbaridad, una crisis brutal, como la del 29 o como la del 2008. ¿Vale? Y las hay, solo hay que verlo. Eso es que solo hay que mirar las estadísticas. Pero la mayoría de los años sube y a la larga ganas un 9% anual. Si tú tienes un horizonte temporal muy, muy largo, de 50 años, dices, bueno, pues a lo mejor puedo asumirlo. Lo que pasa es que asumir caídas de un 50, un drawdown, una mala racha de un menos 50 es muy duro, ¿eh? Por eso yo prefiero usar análisis técnico. Porque por un lado puedo tener un método que tenga esperanza matemática positiva, pero además puedo buscar que tenga menos mala racha que el buy and hold. O sea, tener una máxima racha de pérdida de un 20 o de un 15. Un 15 ya es muy poco, pero bueno, podría conseguirlo. De un 15 o de un 18. Por eso yo uso análisis técnico. ¿Vale? Pero no es infalible. Y vas a tener malas rachas. Y si operas en el ultracorto, también. O sea, no te libras de las malas rachas ni de... O sea, de hecho es más difícil ganar cuanto menor es el horizonte temporal. Eso también es otra regla que tienen los mercados. Cuantas más operaciones haces, más difícil es ganar más dinero. ¿De acuerdo? Por eso yo recomiendo que seáis como francotiradores, no como Rambo con la metralleta disparando ahí a todo lo que se mueve, sino que seáis como francotiradores que buscan el momento exacto para disparar. En la película Francotirador de Clint Eastwood se veía claramente esto, ¿no? Como pues el francotirador esperaba a que la presa estuviera cerca, se asentaba en un lugar cómodo para que no se moviera absolutamente nada, ponía el brazo en un sitio que no hubiera pues, asentado muy bien su brazo. Luego, una vez ya está cómodo, pues iba ajustando la mirilla, el punto de mira. Después tenía que acompasar su respiración para a la hora de apretar el gatillo, pues que no hubiera mucho movimiento, los latidos de su corazón y las condiciones meteorológicas, ¿no? El viento, sobre todo. Fijaos la de situaciones que tiene que controlar. Y solo en el momento que todas las condiciones se dan perfectas y tiene la presa en el punto de mira, ejecuta, dispara. Pues un inversor tiene que hacer algo parecido. Solo en el momento en que el método le da compra, es decir, que se dan las condiciones exactas en su método, que el activo activa una estructura o se dan las condiciones exactas con buen timing, con un stop razonable, ahí ejecutas. Ahí no puedes dudar. Ahí ejecutas. O sea, esto va de ser muy paciente. Incluso si operaras en el ultracorto plazo, también va de ser muy paciente. Porque no es, no, bueno, pues yo tengo que operar de 11 a 12. Venga, pues a las 11 y un minuto ya pues el primero gráfico que abro, pues aquí, largo. No. Esto no va así. Y el que haga así es un perdedor. A largo plazo no va a ganar. Bueno, Euroyen, vamos a ver qué vela deja hoy, porque está intentando dejar una vela con sombra inferior, podría tener rebote para próximos días, pero no hay una estructura muy clara a día de hoy. Sí, lo que decimos siempre, ¿no? La media 200 desciende y ya vemos que en las últimas ocasiones la media 200 es resistencia. Entonces, pues tenemos esa resistencia clara, el primer obstáculo. También podemos ver que aquí dejo una vela de rechazo que te avisaba de que podía venir una corrección. Esta vela es horrorosa. Es un quiero y no puedo de intentar romper este máximo y de avisarte que va a intentar corregir un poco más. Vale. Y ahora está estabilizándose. Vamos a ver. Pero no hay ninguna estructura muy clara ahora mismo en el euro-yen. Vamos a ver también el dólar australiano dólar. Seguimos avanzando en cruces de divisas y aún ya David. Me empieza a sonar estos gráficos ya, ¿no? Porque empiezo a ver cosas que me lleva repitiendo mucho. Por ejemplo, que aquí hay dos máximos en la misma zona y que al perder el mínimo entre esos dos máximos yo podría haber marcado un objetivo bajista que sale de marcar la distancia entre los máximos y el mínimo y proyectar desde el punto de ruptura. Y encima también veo otra cosa que lleva repitiendo todo el seminario, es que la media 200 cuando baja es una zona de resistencia a tener muy en cuenta. ¿Vale? La media 200 cuando baja es resistencia. Y ahora, para el que no me sigue, ¿no? El que me sigue esto no me lo pregunta ya, porque lo he explicado pues
Hombre, no sé si más de 1000 veces, pero cerca, ¿no? Igual 800 veces, o 900, no sé. Pero siempre os digo una cosa, la media de 200 sesiones no la tenéis que tomar como si fuera una media de cristal, que si la toca rompe. No, no. La tenéis que tomar como una goma elástica. Es decir, aquí no se rompió la media, ni aquí ni aquí. Y uno dirá, David, ¿pero cómo que no se rompió? Si aquí está un poco por encima. Sí, sí, pero la media sigue bajando, lo que está es probándola. No, la resistencia funcionó, no la superó nunca, en ningún momento. No, pero que la superó un poquito. No, no, es que eso no es romper la media. Como repito desde hace muchos años, a la media la tienes que tomar como una goma elástica, no como un techo de cristal que si lo supera un poquito ya rompió. No, no. Vale, hablamos de romper la media cuando rompe la zona de la media. Cuando la media baja hay que tener mucho cuidado cuando está un poco por encima de la media. Hay que tener mucho cuidado ahí, porque normalmente la supera un poquito. ¿Vale? Es lo que suele ocurrir. Bueno, la media 200 es la primera resistencia, el primer obstáculo. Mientras no la supere, no confirmaría mejoría. Pero sí es cierto que puede estar interesante a vigilar, porque si marcáramos todo este rebote, pues siempre os digo, esto también lo repito desde hace ya muchos años, que la zona del 61.8 del movimiento puede ser un nivel de soporte. Y de momento se está intentando frenar ahí la caída. Entonces, ¿cuándo mejoraría el gráfico el dólar australiano frente al dólar? Pues mejoraría mucho, mucho el gráfico si supera 0,7048. 0,7048 dólares. Si supera ese nivel, el gráfico mejoraría. Mientras no supere ese nivel, de momento precaución, porque está en tendencia bajista. Vale, vamos a ver algún cruce más. El euro-yen creo que no lo vimos, ¿no? No, el euro-yen sí, el euro contra el dólar neozelandés. ¿Qué vigilaría yo en el euro-dólar neozelandés? Es quizá una de los cruces que yo estaría más pendiente de él, porque para mí confirmaría subidas si supera los máximos de junio, es decir, 1,7307, porque activaría una estructura alcista y se uniría a un doble suelo, una especie de doble suelo, no al TIC, o una especie de rectángulo, casi mejor, ¿no? Porque ni los máximos son exactos, los máximos casi, pero los mínimos no son exactos. Pero sí tenemos un rango roto al alza. ¿Qué ocurrió? Que llegó cansado a la resistencia después de una subida bastante continua y ahí dejó una vela muy fea y apuntaba a corrección. ¿Y dónde está intentando frenar la caída? Entonces aquí hay que estar atentos, a ver si es capaz de pararse aquí. Está intentando frenar aquí la caída en la media, pero hay que esperar. Entonces, a mí me gustaría que desde que no corrigiera más allá del 61.8, vamos a ver si lo respeta, y luego, si superara los máximos, tendríamos una estructura alcista. Y, por tanto, además de confirmar que probablemente ya se iría a buscar el doble suelo, el rectángulo roto al alza, añadiríamos una pauta alcista, ya una estructura alcista. Ya tendríamos zigzags crecientes. Podríamos marcar una estructura de segundo impulso alcista continuando la que veis aquí en color azul. Bueno, no sé si hay alguna duda, si no lo dejaríamos aquí, pero aprovechad si tenéis alguna duda sobre algún cruce de divisas o sobre algo que hayamos comentado hasta ahora. Y bueno, si hay alguna duda, pues la intentaré resolver. Vale, a ver, hay una duda sobre el dólar neozelandés yen. Pregunta de Luis. Vamos a ver el dólar neozelandés frente al yen, que yo creo que tengo por aquí. Aquí está. Vale, aquí hay una especie de divergencia alcista activada y la vela de ayer no es fea para intentar rebote, pero es cierto que igual que otros cruces, muchos cruces de Forex dejaron una vela fea que abrió con hueco al alza y fue de más a menos. En cruces relacionados con no sé si con el yen o con el dólar neozelandés, porque ya lo hemos visto antes, ¿no? Seguramente por algún movimiento de banco central, porque los movimientos de los bancos centrales son lo que más mueven las divisas. Bueno, pues aquí hemos tenido una vela muy fea, que fue esta, después de un rebote que te avisa, oye, voy a descansar un poco. El descanso lo podríamos tomar como una corrección a niveles FIBO de la subida previa. Entonces aquí tenemos un primer impulso en formación. Si supera 72,93 yenes, apuntarían más subidas, con permiso de la resistencia que puede actuar, que es la media 200. O sea, creo que ahora puede rebotar. La vela de ayer es bonita, creo que va a rebotar. Y si supera este máximo, activaría un segundo alcista, aunque la media 200 me preocupa ahí como zona de resistencia. Y realmente pues está de fondo, hay una tendencia bajista clara, porque tú podrías marcar máximos decrecientes. Que podéis verlos. La sucesión creo que es clara, ¿no? De máximos decrecientes. Aquí, por ejemplo,
tuviste una señal clara que fue este rectángulo. Hay que esperar figuras lo más claras posibles, que es donde es más fácil ganar dinero. O aquí, por ejemplo, tuviste clarísimo, ya se ve a simple vista, un hombro, cabeza, hombro. Hombro izquierdo. A ver, le voy a poner un poco de zoom para que lo veáis todos. Hombro izquierdo, cabeza y hombro derecho. Y a partir de ahí caídas. Y ahora está en un intento de rebote. Así que vigilar los niveles que acabo de comentar. ¿De acuerdo? Eurodólar. ¿En qué time frame, por favor? Cuando me hagáis preguntas, además del activo, si podéis decirme el horizonte temporal. Si es en diario, lo abrimos en diario. A ver, voy a abrir el eurodólar. Vale, un canal alcista en diario. Vale, sí que veo que ahora me lo comenta. Si lo habría roto a la baja, entiendo, ¿no? Y sería con mucho zoom abriendo los últimos meses. Midiendo quizá esto de aquí, me imagino que te referirás, ¿no? Bueno, tienes los toques mínimos para que haya un canal en la parte baja, o sea, dos toques, y en la parte alta proyectando es que, hombre, quizá aquí con este 3 podría ser. Sí, podría. No es el canal más claro del mundo porque es bastante ancho, no hay muchos toques, no ha durado mucho tiempo, solo un par de meses. No es descabellado, es cierto, y es otro motivo para ser un poquito prudente, pero tampoco te ha perdido este mínimo, ¿eh? Para mí sería cuando perdiera este mínimo, cuando para mí el eurodólar te estaría diciendo que apunta claramente a la baja, con permiso de los 1.1106, donde dejó un par de velas muy bonitas, sobre todo esta, que fue la que me llevó bueno, a avisaros a todos, pero yo ya antes en gráfico horario avisé de posible rebote en el eurodólar por debajo de un 11.50 y ahí cubrí mi cartera en dólares, en acciones. Y si pierde los 1.1185 empeora bastante y si pierde 1.1106 probablemente veremos más caídas. Ahora, bueno, pues hemos llegado a sobreventa en el estocástico y está intentando un rebotillo, pero el primer obstáculo es la media 200, que no ha podido con él. Para mí cobraría más probabilidad de éxito el objetivo de ruptura del canal si pierde el mínimo anterior, que sería este. Pero vamos, tampoco sería ninguna locura marcar ese canal. Cruces para vigilar, bueno, creo que los he dicho, ¿no? Pues pueden estar interesantes la libra yen, el dólar contra la corona noruega, a ver qué pasa con el rectángulo, el dólar yen o el euro dólar canadiense, ¿no? Hemos marcado varias estructuras interesantes para vigilar. Y vamos a terminar con la pregunta de Maximino, que me hace una pregunta racimo, una doble pregunta. Libra dólar canadiense, a ver, muy rápido porque estamos fuera de tiempo. Libra dólar canadiense, pues a ver, ha hecho algo feo, que fue romper por arriba un canal alcista, activando objetivo alcista, aunque por suerte el gráfico fue muy noble y el análisis técnico apareció rápidamente para avisarnos de caídas. ¿Cómo? Pues rompiendo a la baja un doble techo o un rectángulo. Y a partir de ahí, pues el aspecto es malo. Desde que rompió ese rectángulo a la baja, que veis en amarillo, la libra contra el dólar canadiense está en tendencia bajista. Y al cruzar la media a la baja, confirmó. Así que está muy débil, está muy bajista. Es verdad que ahora el punto de entrada es muy malo para cortos porque hay sobreventa, el RSI está en 22, en cualquier momento va a venir un rebote. O sea, pronto, en próximas semanas, va a venir un rebote en el dólar contra el dólar canadiense, pero hay que esperar a que te haga alguna figura si es que quieres ir a buscar un pequeño rebote. Tendrías que esperar a que en gráfico horario, por ejemplo, te haga alguna figura. En gráfico diario, incontestablemente bajista, pero pronto va a venir un rebote para aliviar la sobreventa. Si buscas el rebote, tienes que bajar a gráfico horario y esperar a que haya alguna estructura, que ahora mismo no la hay. El primer obstáculo que tiene, porque ha chocado ayer con ese nivel y hoy también, sería los 1.6426. Y en cuanto a la libra, aunque como os dije al principio, es mucho mejor cuando están alineados las tendencias de ultracorto y de corto plazo. Ahí es mucho más potente y es más fiable que se te cumpla el objetivo. Yo es donde intentaría meter casi todo mi dinero. O sea, que la mayoría de estrategias que sigáis es mejor que estén alineadas, ¿no? Porque si tú aquí buscas un rebote, es un rebote contra tendencia, que lo puedes hacer, ¿eh? Pero digo que es mejor cuando están alineadas. Y en libra dólar neozelandés, bueno, te dejo una de las velas más horribles que he visto en los últimos años, diría, en el mercado Forex, que es la vela que te dejó el día 8 de mayo. Este cruce te dejó una vela doji lápida, de manual, clarísima, que te está diciendo que va a caer muy probablemente. Y es lo que ha hecho. Y además, igual que la libra contra el dólar, pues te ha cruzado a la media a la baja
y la media 200 ahora baja y es futura zona de resistencia a vigilar. Así que la tendencia de fondo es claramente bajista. Y si rebotara, por ejemplo, a la media, pues ahí sería zona para buscar cortos. O sea, de momento débil y bajista. Y no hay ninguna estructura clara, ¿no? Dio una potente señal de giro aquí, pero muy, muy potente, y desde entonces pues viene corrigiendo con fuerza. Soporte muy fuerte no lo tiene. O sea, yo miraría hacia abajo. Es verdad que aquí, bueno, pues tiene cierto soporte. Zona entre 1,8670 y 1,87. Sí, pero yo no busco, esto es muy importante, ¿no? Y no los busco porque llevo muchos años en bolsa y sé lo que tengo que hacer para ganar. A mí no me gusta poner puertas al campo en el sentido de que no me gusta buscar giros. Tiene que ser el gráfico el que me avise del giro. Yo no los busco. Es decir, yo no busco soportes cuando el mercado cae, no busco resistencias cuando el mercado sube. Sigo tendencias. Lo que sí puedo es, si el gráfico me avisa con alguna estructura, operar esa estructura. Pero hasta que el gráfico no me avise de una estructura de giro, nunca me giraré. Entonces esto está bajista y no hay de momento ninguna señal de giro. Y bueno, hasta aquí este seminario con K2 Markets. Espero que os haya gustado este especial divisas que hemos impartido. Ya sabéis que nos podéis seguir en el canal YouTube David Galán, que subiremos este vídeo. Agradecer a todos los que le dais a like, a me gusta y estéis suscritos. Y nada, nos vemos en el próximo especial con K2 Markets, que será de índice, será muy pronto, lo anunciaremos en la web, creo que es la semana que viene, será el jueves. Y bueno, lo tenéis anunciado en breve en bolsageneral.es, como siempre, para que no os perdáis nada. Y ya sabéis que nos podéis seguir en nuestra web en bolsageneral.es, en el foro gratuito y en redes sociales, en el grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook David Galán Bolsa General y en las páginas tanto de Bolsa General como David Galán Bolsa General como David Galán Trader. Digo páginas también porque en la página mía personal hay un límite, como sabéis, Facebook tiene un límite de 5.000 y nosotros llevamos años que siempre estamos en el límite. Voy eliminando gente con la cuenta inactiva para poder aceptar las peticiones que me llegan todas las semanas, pero son muchas y hay gente que me dice, David, no me aceptas, es que no puedo, pero tenemos páginas. O sea, voy intentando aceptar también las sugerencias en la página personal, pero hay un límite de 5.000 y estamos siempre ahí en el límite desde hace unos años. También nos podéis seguir en el Twitter de Bolsa General, en mi Twitter personal, @David Galán Bolsa, en el canal YouTube David Galán, que no para de crecer, y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. Agradecer a la organización de K2 Markets y nada, agradeceros a todos también la presencia en este seminario especial y nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias a todos, gracias a ti Maximino por asistir, que dice me encanta tu manera de trabajar. Bueno, así llevamos 12 años y medio y creo que algo estaremos haciendo bien porque estamos creciendo muchísimo, estamos en récord y llevamos 12 años creciendo, o sea que agradeceros a todos la confianza y el seguimiento que hacéis y desearos a todos muy buenas inversiones.